Dios bendiga a todos en este día. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y es un día de gozo. Hoy estaremos leyendo el capítulo 38 de Éxodo, pero primero sacamos un minuto para bendecir el nombre del Señor, para darle gracias, para honrarle, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones, por todos los beneficios que tú nos das, Señor, por lo bueno que tú has sido para con nosotros, que siempre nos ayuda, siempre nos levanta. Y te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nuestras familias. Tú has sido bondadoso, Señor, y por eso te bendecimos, te honramos, te damos gloria, te damos gracia, gracias, gracias. Amén, Señor. Estamos leyendo Éxodo capítulo 38. Éxodo capítulo 38 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos, su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura, e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce para obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlos con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio al sur, al lado sur, al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas, al otro lado de uno y al otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido.
Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, la cubierta de las cabezas de ella de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 15 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ella y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo de testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés para obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, el hijo del sacerdote Aarón, y Basalael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 6 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles en ella y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 siglos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Dios añada bendición a su palabra. Interesante capítulo que acabamos de leer. Es la continuación de la construcción del templo, y ahora se hablan de los enseres o los artículos que son asociados con el atrio, ya que el tabernáculo era donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y eso se construyó en el capítulo anterior. Ahora se va a construir el atrio y los 2 enseres o los 2 muebles que hay en el atrio. Primero se habla, versos 1 al 7, del altar, donde se va a ofrecer las ofrendas todos los días, el sacrificio por la mañana a las 9 de la mañana y el otro por la tarde, también todos los sacrificios. Es más,
ahí también se nos va a decir que ese fuego que lo va a encender el Señor más luego cuando inaugura, cuando se abre este tabernáculo, fuego del cielo cae, enciende ese altar y luego se dan las instrucciones que el fuego del altar nunca se puede apagar. O sea, siempre debe haber sacrificio, siempre debe haber ofrendas por el pueblo, y le damos gracias a Dios que ahora Jesucristo es nuestro sacrificio eterno y siempre hay ofrenda para nosotros. Ahí nos habla acerca de ese altar que fue hecho de acuerdo a las medidas, de acuerdo a todo lo que ya Dios le había enseñado a Moisés en el capítulo 27. El verso 8 nos habla de la fuente de bronce, que es lo que está entre, cuando uno entra en el tabernáculo, lo primero que se va a encontrar es con el altar de los sacrificios. Pero antes de entrar en el lugar santísimo, el sacerdote se encuentra con la fuente de bronce, que es interesante porque nos dice el verso 8 que la fuente de bronce fue hecha y su base de bronce, dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, ellas suplieron el metal que se iba a usar para el espejo, donde en esa fuente de bronce se miraban los sacerdotes. Pero algo interesante que añade este versículo, y es que se tradujo las mujeres que velaban, pero otras versiones, la versión en inglés dice las mujeres que ministraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y más luego en Primera de Samuel leemos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Aparentemente habían unas mujeres asignadas para trabajar en las afueras, en la puerta del tabernáculo de reunión. No nos dice exactamente lo que hacían, pero sí también estaban los sacerdotes que trabajaban, estaban los levitas, y aquí vemos a las mujeres haciendo algún tipo de ministerio a la puerta del tabernáculo de reunión, y podemos especular lo que hacían en datos antiguos, pero simplemente nos dice que estaban ahí velando. La palabra se traduce en otros lugares ministrando. Eso hacían algo. Interesante dato. Luego versos 9 al 20 pues nos habla de la construcción de ese atrio con sus pilares, y también la cerca o la cortina que era de lino, y también se hizo de acuerdo a como Moisés lo recibió como visión allá en Éxodos capítulo 27. Nos habla de cada una de las columnas, de las bases, de las estacas, de la cortina, como habían 20 columnas en los lados, en los dos lados, y en la parte atrás 10, y en la parte a frente pues había 10 también, pero 4 eran donde estaba la entrada hacia el atrio de ese tabernáculo. Y luego se nos da un inventario de todos los materiales que se usaron para la construcción del templo, y añade unos datos interesantes. Ya conocemos a Bezaleel, que estaba a cargo de la obra, y con él estaba Aholiab, pero aquí se nos dice que también Itamar, que era hijo del sacerdote de Aarón, él estaba también a cargo
de supervisar o de velar o de estar por encima de todos los levitas que trabajaban en este trabajo, y también él estaba a cargo de ese gran inventario. Nos comienza a decir acerca de todo el material, todo el inventario, y se nos dice, y algunos han calculado el costo de todo este material y nos han dicho que puede ser de algunos 13 a 15 millones de dólares solamente el material. Es más, el peso combinado de ese material son 19,000 libras. El oro pesaba 70 libras, o sea, eran 29 talentos. Cada talento son 70 libras. Eso es un total de 2,030 libras pesaba el oro, el plata también, el bronce también, todas las columnas, todos los postes, toda la madera. Eso era bueno, cuando Moisés dijo dejen de ofrendar porque ya hemos recibido suficiente ofrenda, y aún dice que lo que tenía iba a sobrar. Nos dice que parte del oro, o mejor dicho de la plata, que se iba a usar, pues fue lo que fue ofrendado por ellos, que se le pidió que cada uno trayera medio ciclo de plata como una ofrenda que ellos daban por sí mismos. El Señor le pidió esa ofrenda individual, dice, para que sean redimidos, como un precio de redención que pagaron, que fue lo que se va a usar, la plata que se va a usar aquí para la construcción en el tabernáculo. Hermano, dice la cantidad, 1,775 ciclos hizo las capitales de las columnas. No, la cantidad exacta fueron 603,550 que se le cobró a los hombres de 20 años arriba a través de aquel censo que se hizo, que fue el ciclo que se pagó de plata, que va a ser usado para la construcción de este tabernáculo. La Biblia es muy clara. Dios sí le pide al pueblo ofrendas, y aunque antes la economía era mayormente la cosecha, era animales, y eso es lo que ofrendaban al Señor, también aparece dinero que era ofrendado, oro, plata, y el Señor siempre nos ha pedido que debemos dar de los bienes de nuestras manos, del fruto de la labor de nuestras manos. Nos ha pedido ofrendas para su obra. También nos ha pedido un diezmo para su obra. Y en el Nuevo Testamento, pues lo que nos dice es que debemos dar. Jesús dijo, dad y se os dará. En las epístolas nos habla de dar generosamente, y Dios ama al dador alegre. Eso siempre Dios ha pedido que ayuden con la obra del Señor. Dios puede, es interesante cuando leemos la Escritura, Dios puede, y lo ha hecho, eliminar nuestros enemigos sin usted y yo tener que pelear una batalla. Una vez envió un ángel y mató 185,000 soldados. Pero otras veces le pidió que ellos hicieran algo, que marcharan, que gritaran, que dieran vuelta. O sea, Dios usa al hombre, aunque Dios le va a dar la victoria, Dios quiere que el hombre haga algo. Muchas veces nos pone a orar, oramos. Moisés oró para que Dios le dé la victoria, aunque ya Dios le había dicho que le iba a dar la victoria. Dios espera que nosotros cooperemos con Él.
o Dios quiere que nosotros cooperemos con Él en la victoria, en las bendiciones que Él nos quiere dar. Y una de esas maneras es ofrendando al Señor. Bueno, ahí termina la lectura de hoy, la meditación. Vuelvo a repetir, como lo dice cada capítulo, que Moisés lo hizo de acuerdo a como Dios lo había recibido en el monte, y asimismo cumplió con todo eso. Y sí, aquel fue el primer censo que se usó, que se hizo antes cuando salieron de Egipto, y ese también fue el censo que se usó para pagar esa cuota al templo. Bueno, Dios bendiga a todos, que Dios le dé un día hermoso y nos veremos mañana a esta misma hora, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos.